Esta transmisión donde veíamos este pronunciamiento que realizaba entonces la plataforma unitaria por una Venezuela libre. Ya nosotros desde las afueras de este mismo Centro Cultural Chacao vamos a realizar otras entrevistas a ciudadanos que también tomaron la iniciativa de participar el día de hoy en esta convocatoria, en esta actividad, y también poder preguntarles y consultarles sobre estas decisiones o digamos este acuerdo que se ha anunciado en la opinión pública. Se hablan de 2 movilizaciones, se habla de unir a la sociedad civil, a todos los miembros para poder rechazar las elecciones presidenciales. Como ciudadano quería consultarle cuál es su opinión. Bueno, como ciudadano hoy acudo a ese llamado nacional que es la creación de un frente libre con la responsabilidad plena de tener que contribuir para la recuperación de este país. Nosotros tenemos que asumir desde cada uno de nuestros hogares la responsabilidad de incorporarnos a este frente amplio, que no es más que la expresión de la unificación de criterios de todos los venezolanos, desde la juventud, desde las amas de casa, desde los empresarios, desde los dirigentes políticos, de igual forma desde aquellos que día a día labran el camino para poder recuperar este país y que aún tenemos la esperanza de no tener que irnos del país, sino quedarnos. Esa es la posición que como ciudadano hoy me aboca a poder asistir a este acto, a la convocatoria que ha hecho toda la comunidad nacional y además internacional, porque todo el mundo hoy clama que en Venezuela nos unamos para poder recuperar a una Venezuela libre y que podamos elegir de verdad y que podamos de manera democrática poder tener un nuevo gobierno como hoy lo pide más del 80% de los venezolanos. Sin embargo, yéndonos a los antecedentes, ya pudimos ver las protestas del año 2017, algunas agresiones, asesinatos también a estos jóvenes que decidieron pertenecer a este grupo de la resistencia. Veíamos incluso el pronunciamiento de uno de ellos que irrumpió incluso el acto y se le dio el derecho de palabra, pero ocasionó o terminó, digamos, el desenlace de esas protestas con algunas aprehensiones y todo este tipo de cosas. Teniendo en consideración estos antecedentes, ¿existe la voluntad por parte de los ciudadanos de participar, de retomar esa lucha de calle o movilizaciones como se ha anunciado hoy? El gobierno, con todo lo que realizó el año pasado, lo que ha pretendido es incluir miedo en toda la población venezolana. Sin embargo, hoy no existe más miedo que el que día a día tenemos que librar para poder vencer las adversidades que estamos viviendo los venezolanos. No nos queda otro camino. El camino es poder retomar las calles y poder seguir desde las calles, esperar recuperar a la Venezuela que estamos deseando. El año pasado más de 125 personas han fallecido la vida en manos de la dictadura, en manos de este gobierno, y que sin embargo a esta altura de la vida nosotros lo que nos queda hoy poder desde las calles exigir la libertad de todos los venezolanos y la liberación de todo lo que hoy estamos viviendo en manos de este régimen y en manos de este gobierno. Por eso continuamos en la calle, continuamos desde el frente en esta plataforma unitaria y ratificamos y pedimos a todos que se incorporen porque es la responsabilidad hoy de los venezolanos, es el llamado de hoy a todos los venezolanos a asumir la responsabilidad que nos toca para librar la lucha de la recuperación de una Venezuela libre. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? Ramón Martínez. Muchas gracias, señor Ramón. Están escuchando opiniones, testimonios de personas que están en este evento presente el día de hoy. Hoy también fue noticia durante este acto uno de los jóvenes de la autodenominada Resistencia, quien también está presente en este lugar, y él decidió, aunque no tenía previsto participar en este evento de manera voluntaria, poder dar su opinión. Nosotros vamos a hablar con él, hemos podido ver a través de nuestra transmisión en vivo cómo quisiste dar ese derecho de palabra, dar esa opinión sobre el tema de los jóvenes en la resistencia. Más allá de este mensaje de una nueva convocatoria para el 12 y luego para el 17 de marzo, ¿cuál es el mensaje que tiene en este caso esta representación de los jóvenes de la resistencia? Bueno, realmente tomé el derecho de palabra como lo establece el artículo 62, que como ciudadanos tenemos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de nuestros representantes, ¿no? Y quiero decirle que sí, aplaudo el hecho de la unión, pero es momento también de deslindarse de aquellos personajes que le han hecho tanto daño a nuestro país y tomar en cuenta las bases sociales realmente para impulsar esta verdadera lucha. De igualmente hacerle entender nosotros mismos que no están dadas las condiciones de seguridad electoral ni constitucional para legitimizar esa fraudulenta elección que será el 20 de mayo. Por esa razón, nuestra posición es la movilización, nuestra posición es denunciar para que lo único que se elija en este país sea la cárcel donde Nicolás Maduro Moro debe pagar el resto de sus vidas.
Te reitero la pregunta porque ya incluso uno de los ciudadanos le hacía la solicitud, le hacía la interrogante, ¿no? Ya hay precisiones o hay antecedentes, mejor dicho, de cómo se desarrollaron las protestas el año pasado, el año 2017. Terminaron en asesinatos, terminaron también en aprehensiones y torturas, daños físicos y digamos también psicológicos contra algunos de los ciudadanos por estos ataques de bombas lacrimógenas, ataques incluso a instituciones públicas. ¿Cómo incentivar al ciudadano que ya vivió esto en historia reciente para que vuelva a una movilización como esta? Hay que hablar el mismo idioma que habla el periodista, que habla el estudiante, que habla el médico, que habla la señora que se para en la madrugada para trabajar arduamente. Esa es la forma. Y que si alguien sabe hacer eso, pues que bueno, que saque lo mejor de sí. Y que la protesta sea pacífica, porque es constitucional. Pero todos sabemos los delitos que ¿Tiene un resultado esta protesta? ¿Esperas que tenga un resultado? Mi posición es que haga eco en la comunidad internacional para que actúe en defensa de la democracia y la soberanía. Porque todos sabemos que los delitos de corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos se han convertido en un delito transnacional. Por esa razón, Nicolás Maduro y toda su organización debe ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Es más, esas elecciones del 20 de mayo ni siquiera deberían llegar. No debemos dar tregua a que ese día llegue. Muchas gracias. Escuchaban entonces la opinión de algunos de estos jóvenes de la resistencia. Nosotros vamos a escuchar de inmediato también al primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Ya él ha indicado sobre su decisión y reiterar la información que él tenía sobre esta convocatoria a un nuevo proceso también de movilización en el país. Nosotros vamos a escuchar también a Pablo Zambrano, quien es el representante de Feterasalud, de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, para que nos pueda decir, es una nueva convocatoria de protesta, de movilizaciones, cómo asumir desde el rol de los trabajadores, de los sindicatos y de las organizaciones este llamado que se hace el día de hoy. Bueno, en principio nosotros lo que creemos es que hay una gran necesidad de que el pueblo se encuentre, de que el pueblo se una, de que todos entendamos que la situación que vivimos de crisis es causada por el actual gobierno nacional, quien no quiere entender que sus errores nos han llevado a la miseria y sigue ese camino. Ya el gobierno, ejemplo, ha realizado un promedio de unos 9 decretos de emergencia económica. Inclusive hace unos 2 o 3 años Maduro dijo que él mismo se iba a encargar de la economía y eso no ha dado ninguna resulta. Entonces los trabajadores estamos en un momento muy difícil por el hecho de que se pulverizó el salario. Las contrataciones colectivas, por supuesto, quedan pulverizadas tanto en lo económico como en lo social. Los ingresos, al no ser suficientes, por supuesto, los trabajadores no pueden recibir o comprar, mejor dicho, lo que necesitan para vivir. Y de ahí viene el desarrollo de una gran diáspora de la mano de obra calificada del pueblo venezolano que se está yendo a otras latitudes como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, porque allá tienen salarios que están acorde, digamos, a la divisa norteamericana, el dólar, que es la que rige la economía en el mundo. Sí, señor Zambrano, se habla de una nueva movilización, del inicio de una etapa de protestas. Ya hemos visto protestas, sobre todo en el sector salud, al que representa por la falta de medicamentos, la falta de insumos. Incluso el día de hoy habían varias protestas en diferentes hospitales del país, pero también se nos vienen los recuerdos a estas movilizaciones por la autopista Francisco de Fajardo, donde se agredía a estos ciudadanos, a los trabajadores. Se utilizaban tanquetas para poder reprimir estas movilizaciones. ¿Existe la posibilidad, existe el llamado por parte de los ciudadanos a participar de nuevo en esas manifestaciones? Bueno, fíjate, nosotros creo que tiene que ser afinada la estrategia para las manifestaciones que se realicen. Tienen que ser manifestaciones pacíficas, porque ya entendimos que el gobierno tiene una línea de confrontación y los militares, en este caso, reprimieron en forma muy severa al pueblo venezolano. Incluso existe la ley contra el odio y una Asamblea Nacional Constituyente que también enjuicia, sin ser un ministerio público ordinario, también enjuicia a los ciudadanos. Entonces, para no repetir ese escenario, ¿qué van a hacer a nivel de estrategia? Bueno, tendremos que buscarla entre todos. Esa es una tarea del Frente Amplio, de buscar las estrategias precisamente para que estas cosas no suceden. Por lo menos nosotros en el sector salud, que siempre estamos protestando, hablamos
con las autoridades y le manifestamos en este caso que vamos a hacer protestas pacíficas porque es necesario y nos ponemos al lado de ellos. Porque quiero decirle en este caso a la PNB, a la Guardia Nacional, que ellos forman parte del pueblo, que ellos viven lo mismo que estamos viviendo nosotros en la crisis, que ellos tienen salarios injustos como los tenemos nosotros, que ellos están pasando trabajo, inclusive en ese sector también hay una gran diáspora, también se están yendo a otras latitudes buscando de alguna manera solución a su vida y también para ayudar a los que se quedan acá. Entonces nosotros afinaremos estas estrategias, vamos a una lucha pacífica, vamos a intentar que haya un cambio en Venezuela, o sea, que la gente vaya a votar y elija, no que la gente vaya a votar y ya esté elegido, en este caso el presidente Maduro. Esa es la lucha que vamos a ejercer, cada quien por supuesto en su ámbito seguirá en la lucha, nosotros seguiremos en el sector salud dando la lucha y otros sectores de la población venezolana lo harán y por supuesto lo que le pedimos al pueblo venezolano es que estemos unidos para salir de la crisis. Muchísimas gracias, señor Pablo Zambrano. Escuchaba entonces al representante de la Federación de Trabajadores del Sector Salud. De inmediato vamos a escuchar también a Víctor Márquez para poder tener un resumen sobre cuáles son estas estrategias que se van a aplicar en esta nueva convocatoria de movilización por parte del Frente Amplio para una Venezuela Libre. Fíjate, la primera cosa que yo destacaría es la amplitud de la convocatoria. Es un hecho inédito en el país que organizaciones de las instituciones como Fedecámara, como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica hayan tenido que dar un paso que le corresponde fundamentalmente a los partidos. Eso lo que pone en evidencia es la gravedad de la situación. ¿Y qué es lo que están defendiendo este cuerpo de instituciones? Están defendiendo la Constitución Nacional, igual que el resto de las organizaciones de la sociedad civil. Pero el drama que vive el país es de tal naturaleza que obligó, o de alguna manera le impuso a estas instituciones a asumir un rol mucho más protagónico del que le correspondía. Porque estamos defendiendo el derecho a la vida y lo que está en este momento en juego es la vida de todos los venezolanos. El hecho ha sido tan significativo, bueno, que el día de hoy vimos a los sectores del chavismo crítico señalando su incorporación a un frente, bueno, en el cual tenemos diferencias, tenemos posiciones distintas, pero entendemos que entre todos es que podemos sacar al país de esta grave crisis que estamos viviendo. Las acciones que están por venir están por planificarse. En este momento se han anunciado dos acciones particulares, una el 12 y una el 17. El 12 a la ONU para solicitar que no respalde el proceso electoral en el país y que no envíe observadores electorales porque no van a cumplir ese proceso con los estándares internacionales. Y el día 17 una gran protesta de carácter nacional contra el fraude e internacional. Entonces estamos en un proceso de desarrollo, hay que constituir los frentes en todos lados y hay una cosa que hay que entender, que no son las instituciones las protagonistas nada más, somos cada uno de los individuos, cada uno de nosotros de nuestro ámbito de competencia tenemos que aportar en la solución del país. Ahora, profesor, sé que quizás la pregunta es precipitada, pero se habla de un rechazo, o sea, el inicio de esta convocatoria es en rechazo a unas elecciones que no tienen garantías constitucionales, o al menos así lo ha denunciado la oposición y también los diferentes gremios o sectores del país, como en el caso de los universitarios. Sin embargo, quedará toda esta movilización, estas acciones, quedará todo para solamente la fecha del 20 de mayo. ¿Qué pasará una vez de que se ejecute, en caso de ser este el escenario, unas elecciones en Venezuela como se han planteado hasta ahora? ¿Qué va a pasar luego que se elija a un gobierno o que se ratifique, por ejemplo, a Nicolás Maduro como gobernante en el país? ¿Qué va a pasar para que no ocurran, como ocurrió el año pasado, para no repetir acciones como ocurrieron el año pasado, en que estas protestas terminaron en más aprehensiones y en personas asesinadas? Fíjate, cuando un régimen es autocrático y dictatorial no hay garantías para los ciudadanos y para la protesta pacífica. Los que formamos parte de este frente tenemos plena conciencia de los riesgos que estamos corriendo, pero el país reclama, bueno, que salgamos en defensa del mismo y de los derechos ciudadanos. Estamos dentro del marco constitucional, estamos exigiendo lo que es obligación del Estado, garantizar la vida, garantizar la salud, garantizar la alimentación, el trabajo y la educación. Nada de esas obligaciones del Estado están siendo cumplidas. Entonces, el proceso electoral es el mecanismo creado por la sociedad para producir los cambios en el seno de una sociedad. Desgraciadamente, el gobierno nacional ha convertido el mecanismo en un fraude. Y al ser un fraude electoral, nosotros no podemos reconocer lo que emerja de ese fraude electoral.
Por lo tanto, le doy una mala noticia al presidente Maduro. Hasta el día 20, si es que hay elecciones el día 20, él será un presidente con legitimidad de origen. A partir del día 21, si comete el exabrupto de reelegirse de forma fraudulenta, él será un no presidente. Será una persona no reconocida ni por la comunidad nacional ni por la comunidad internacional. Es decir, perderá legitimidad de origen. Nadie lo va a invitar para ningún lado. Se va a tener que quedar encerrado en el país y solo podrá viajar a aquellos países que están vinculados con regímenes dictatoriales. Entonces, le informa a Maduro que eso es lo que le viene de ahora en adelante. Y que la población venezolana no va a seguir tolerando que le esté acabando con los venezolanos y particularmente con la población más vulnerable, porque lo que están padeciendo el mayor sufrimiento son los sectores populares, porque la gente no tiene acceso a el dinero, porque no hay dinero en efectivo, porque el sistema bancario está colapsado, porque no se consiguen los alimentos. Bueno, ¿esto a quién afecta fundamentalmente? Bueno, a esas zonas populares en las cuales, por ejemplo, del campo, ¿dónde hay un cajero en el campo? ¿Dónde están las medicinas en el campo? Se acabaron con Barradentro y acabaron con todo el sistema de salud en el país. Entonces, la pelea no es exclusivamente por la elección es el mecanismo para el cambio, pero si nos quitan el mecanismo constitucional para el cambio, tenemos que dar la pelea por una elección justa y al mismo tiempo tenemos que dar una pelea por los derechos ciudadanos. Profesor Márquez, ya para ir concluyendo, ¿qué hacer para incentivar a los ciudadanos, tomando en consideración incluso la migración de ciudadanos que han tenido que por la situación país huir a otras partes del mundo? Fíjate, nosotros entendemos que cada ser humano tiene derecho a preservar la vida. Lo que le pedimos es a los ciudadanos venezolanos que confíen en sus instituciones, que hoy no es exclusivamente los sectores políticos los que están actuando, que hoy tenemos a una iglesia como la Conferencia Episcopal Venezolana, como el Movimiento Evangélico, como Fede Cámara, como las autoridades rectorales, es decir, hay una institucionalidad que decidió dar un paso adelante y eso es fundamental para el cambio en el país. Muchas gracias, profesor. Escuchaban también entonces las declaraciones del representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez. También me encuentro con el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Ya hemos contextualizado y hemos visto en el acto incluso la mención que le realizaba el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, a Andrés Velázquez, al eliminársele una elección. En el caso de usted, también diputado en su momento, cuando fue candidato por la gobernación del estado Zulia, ocurrió otra situación, para poner en contexto a quienes nos ven, particular, que fue que no decidió juramentarse y por ello fue destituido de esa elección. ¿Qué decir sobre esta creación de este Frente Amplio? ¿Qué puede hacer el ciudadano para reactivar ese proceso de movilización al que ustedes han llamado? Mira, en primer lugar creo que hemos acertado con el nombre del frente. Frente Amplio, Venezuela Libre. Porque lo que estamos buscando es la libertad de Venezuela. Libertad para que la gente pueda escoger qué es lo que quiere comer. Libertad para que la gente pueda expresar su pensamiento. Libertad para que la gente pueda elegir. Y en este momento esa libertad está siendo conculcada por el gobierno nacional, quien conjuntamente con la gente del Consejo Nacional Electoral han fijado una elección para el 20 de mayo sin contar con las condiciones necesarias para que podamos sentir que es una elección libre a través de la cual podemos elegir a un nuevo presidente de la República. Por eso hemos dicho, así no, y por eso constituimos este frente con el objetivo fundamental de, ante la grave situación de crisis que vive el país, podamos tener una resolución del problema por la vía democrática constitucional, que es la vía electoral, pero una elección en la que podamos tener un CNE equilibrado, donde la gente pueda inscribirse realmente en el registro electoral, donde la observación internacional sea una realidad y no una pantomima que viene el día de las elecciones, recorre unos centros de votación y no constata cómo las cosas se están haciendo. O sea que aquí lo fundamental es que nosotros podamos contar con ese proceso limpio, transparente, a través del cual podamos elegir a un nuevo presidente. Nicolás Maduro sabe que en una elección abierta y limpia no tiene la más remota posibilidad de ganar. Es un presidente repudiado por el pueblo, pero actúa con cobardía porque quiere controlar el proceso y a través de ese control reelegirse sin tener los votos para eso. Así que por eso nace este frente, para acompañar al pueblo en la situación grave que está viviendo y para que juntos busquemos una solución a esta problemática. Y la solución siempre tiene que ser pacífica y constitucional. Creo que el frente nace con buen pie, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, con la participación de todos los partidos políticos y con la esperanza de que Venezuela este año pueda enrumbarse hacia el cambio y su reconstrucción. Muchas
Muchas gracias, diputado. Escuchaban las declaraciones del dirigente también de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien también se refería sobre la creación de este Frente Amplio en defensa de una Venezuela libre. Así lo ha calificado de esta manera este evento realizado por diferentes sectores del país. Es por ello que también entrevisto a Carlos Julio Rojas, representante del Frente Amplio en defensa del norte de Caracas. Te hablo, o te pregunto, mejor dicho, Carlos Julio, porque representas a la sociedad civil. ¿Qué nos puedes decir sobre estos anuncios que se realizaron? ¿Cuáles son las expectativas y exigencias que realiza el pueblo venezolano? Sí, primero nosotros, después de lo recogido en el acto del día martes, que fue en un ícono, que fue en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde todos los sectores, los gremios, los empresarios, los trabajadores, los vecinos, el chavismo disidente, bajo una sola consigna, que es una verdadera unión nacional, y que realmente, ¿qué es lo que está pidiendo la ciudadanía? Que su dirigencia política y social esté con el sufrimiento de la gente. Aquí todos los días hay cola a las 3 y 4 de la mañana. Hoy pudimos ver a Henry Ramos Alum, al presidente de la Asamblea Nacional, a Fede Cava. Nosotros queremos ver a la dirigencia política presente en donde está sufriendo la gente, porque realmente, lo decíamos el día martes en el acto del aula magna, más que miedo y desesperanza, lo que siente la gente es rabia y dolor, y por eso tenemos que transformar este sentimiento, porque hay que decirlo sin ningún tipo de miedo, que estamos cerca de un estallido social, las condiciones están dadas, transformar eso en un estallido social, en una rebelión popular que realmente sea pacífica, democrática y constitucional, y los sectores deben estar donde está sufriendo la gente. Hoy pudimos ver como estuvo presente Juancho Montoya, que lo hemos estado con nosotros en todos los procesos de homenaje a los caídos, porque repetimos, aquí no hay muertos rojos ni muertos azules, sino víctimas de una represión de un gobierno de carácter fascista, que creo en lo que coincidimos todos. De la represión, de la persecución hacia los ciudadanos. Tú también fuiste víctima en su momento sobre un enjuiciamiento que pasaron a tribunales militares y no a tribunales ordinarios. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y para que este tipo de situaciones no ocurran en este nuevo llamado? Sí, nosotros primero lo que tenemos que decir que aquí todo el mundo está bajo sospecha. Ante un gobierno que solamente tiene la represión como forma de detener esa rebelión popular, nosotros tenemos que estar cercanos a la gente. Utilizan los tribunales militares como mecanismo de coacción, de supresión y de rescatar algo importante. No solamente los que salimos en los medios de comunicación son los que estuvimos en la cárcel. Aquí salieron a protestar y hay protestas todos los días en los sectores populares. Conmigo en Ramo Verde estuvo preso un chamo que vive en La Vega, gente de Caricuao, gente del 23 de enero. Esos sectores populares están rebelados contra el gobierno y está en nosotros conducir. Es decir, aquí hay protestas todos los días y el Frente Amplio debe estar en esa protesta dándole conducción política para realmente transformar esa rabia, ese dolor en una verdadera rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional. Muchas gracias, Carlos Julio Rojas. Escuchaban, él es el representante del Frente Amplio en defensa del norte de Caracas. Vamos a escuchar también uno de los consejeros universitarios de la Universidad Católica, Andrés Bello, para que nos puedas decir cuáles son esas impresiones, expectativas, luego de realizarse estos anuncios y la creación de este Frente Amplio. Bien, mira, yo creo que realmente las expectativas es la de todos los venezolanos. Creo que es un paso muy importante para rescatar el valor de la ciudadanía como elemento fundamental para lograr un cambio político, y no solamente político, sino también social, cultural en Venezuela. En definitiva, yo creo que el día de hoy habla la esperanza, le habla a cada venezolano que se siente sumido en la tristeza, en la fragilidad de espíritu, sencillamente por un gobierno indolente que ha sido incapaz de darle respuestas a las ansias de futuro, al hambre de progreso de cada uno de los venezolanos. Yo creo que esta conformación del Frente Amplio Venezuela Libre precisamente va dirigido a cada venezolano que en este momento siente el dolor en la panza por no tener cómo comer o porque padece una enfermedad crónica y no consigue las medicinas, de que sí existe la posibilidad real de construir una Venezuela mejor, un futuro en donde no solamente los jóvenes, sino también los ciudadanos mayores puedan soñar con una vida digna, próspera en Venezuela. En definitiva, yo creo que hay que rescatar sobre todo el valor de la ciudadanía y este hito de civismo y de civilidad que representa esta constitución de un Frente Amplio, en donde entendemos que la democracia es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los políticos y que es también deber de los ciudadanos construir las instituciones democráticas que nos permitan vivir en un sistema
que no propugne un modelo que subyugue la voluntad de miles y millones de venezolanos a tener un futuro mejor, sino que más bien propulse y sirva como una plataforma real para que los venezolanos construyamos esa Venezuela que nos merecemos. ¿Cuál es la situación de los estudiantes? Ya veíamos declaraciones de otros estudiantes universitarios que hablaban sobre la migración o el éxodo de jóvenes del país por diferentes circunstancias. Explícanos un poco para contextualizar y aquellos que nos ven cuál es la situación de los estudiantes hoy en Venezuela. Bueno, mira, no solamente los estudiantes universitarios, a quien tengo además el honor de poder representar desde la Universidad Católica Andrés Bello, sino también en los liceos, en todas y cada una de las escuelas y distintos espacios educativos, padecemos sin lugar a dudas de manera directa lo que es el éxodo importante de nuestros compañeros. Y es que desde el momento en que se subyuga también a la universidad a través del presupuesto o a través del transporte, porque este gobierno no permite ni siquiera comprar cauchos o aceite para que las unidades puedan transportar a nuestros compañeros a sus casas de estudio, hace que se dificulte el acceso a la educación, tal cual como está prevista en la Constitución. Es que estos tipos se han encargado de violar todos y cada uno de los derechos que están consagrados en una Constitución que ellos mismos promulgaron y que ellos mismos le pidieron al país que aprobara. Entonces, evidentemente nosotros los jóvenes venezolanos seguimos padeciendo esta gran diáspora que sin lugar a dudas pone a cada uno de los jóvenes a decidir por el mural de Cruz Díaz en Maiquetía. Y el compromiso de los jóvenes venezolanos es decirle a cada uno de esos venezolanos, jóvenes como nosotros que se encuentran fuera de nuestras fronteras, que sí es posible construir un país al que ellos quieran regresar. Que evidentemente este es un país del cual sin lugar a dudas tal vez sientan la necesidad de emigrar porque no ven oportunidades ni futuro, pero que sí podemos construir una Venezuela normal en donde ellos sueñen con volver y construir aquí su futuro. Sí, ayer me parece pertinente consultarte, ayer veíamos cómo compañeros de la universidad, compañeros tuyos de diferentes universidades del país, como en Nueva Esparta, la Universidad de Oriente, sufrían agresiones, vimos heridas de perdigones, vimos incluso afecciones respiratorias y también la aprehensión de al menos 6 jóvenes de esa universidad del país. ¿Cuáles son los riesgos que podría correr el estudiante con esta iniciativa de una plataforma unitaria? ¿O cuál es, mejor dicho, el mensaje que tú le das a esos jóvenes en caso de ser víctimas también de la represión, como en este caso? Yo creo que en definitiva, en primer lugar, es no darles la posibilidad de reprimir. Nosotros no tenemos que pisar el peine de la violencia, los violentos son ellos, nosotros somos pacíficos. Y en definitiva, mi hermano, quien tiende a reprimir al que es pacífico demuestra su talante violento de totalitarismo. Y realmente nosotros lo que tenemos que convencer a cada joven es que no es necesario afrontar a través de la confrontación a los cuerpos de seguridad del Estado, dejémoslos solos a ellos en su violencia. En definitiva, nosotros tenemos la capacidad de reclamar con una disciplina importante de no violencia, que creo que es fundamental para que podamos realmente alcanzar objetivos tangibles que nos permitan, a través de la movilización masiva pero pacífica y contundente, lograr todas y cada uno de los anhelos que los venezolanos y sobre todo los jóvenes estudiantes buscamos. Sin lugar a dudas, lo que ocurrió ayer en la U de Nueva Esparta es un hecho lamentable, pero demuestra nuevamente cómo esta dictadura, este régimen, ha buscado aplastar las esperanzas y los sueños de progreso y de futuro de los jóvenes venezolanos y siguen creyendo que nos van a poder meter miedo en el cuerpo. Los venezolanos no nos rendimos y sobre todo los jóvenes, con nuestra característica de ser contestatarios y irreverentes, seguiremos trabajando por una Venezuela en la que ningún joven tenga que volver a sentir miedo por pensar distinto y sobre todo por exigir los derechos que están previstos para él en la Constitución y sobre todo en la sociedad venezolana. Muchísimas gracias. Escuchaban entonces declaraciones de representantes y del consejero universitario, mejor dicho, de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya es parte de algunas impresiones, testimonios y también declaraciones de algunas de las personas que nosotros pudimos entrevistar luego del lanzamiento, como ustedes pudieron ver a través de nuestra señal, de la plataforma unitaria para una Venezuela libre. Ya ellos han iniciado entonces o han informado de 2 protestas, una para este próximo lunes 12 de marzo y también para el 17 de marzo ya en el ámbito tanto nacional como internacional para exigir entonces un cambio político en el país y en rechazo a estas elecciones convocadas por el Ejecutivo Nacional. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Porque la gente no tiene acceso a el dinero, porque no hay dinero en efectivo, porque el sistema bancario está colapsado, porque no se consiguen los alimentos. Bueno, ¿esto a quién afecta fundamentalmente? Bueno, a esas zonas populares en las cuales, por ejemplo, del campo, ¿dónde hay un cajero en el campo? ¿Dónde están las medicinas en el campo?
se acabaron con Barrio Adentro y acabaron con todo el sistema de salud en el país. Entonces, la pelea no es exclusivamente por la elección es el mecanismo para el cambio, pero si nos quitan el mecanismo constitucional para el cambio, tenemos que dar la pelea por una elección justa y al mismo tiempo tenemos que dar una pelea por los derechos ciudadanos. Profesor Márquez, ya para ir concluyendo, ¿qué hacer para incentivar a los ciudadanos, tomando en consideración incluso la migración de ciudadanos que han tenido que por la situación país huir a otras partes del mundo? Fíjate, nosotros entendemos que cada ser humano tiene derecho a preservar la vida. Lo que le pedimos es a los ciudadanos venezolanos que confíen en sus instituciones, que hoy no es exclusivamente los sectores políticos los que están actuando, que hoy tenemos a una iglesia como la Conferencia Episcopal Venezolana, como el Movimiento Evangélico, como Fede Cámara, como las autoridades rectorales, es decir, hay una institucionalidad que decidió dar un paso adelante y eso es fundamental para el cambio en el país. Muchas gracias, profesor. Escuchaban también entonces las declaraciones del representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez. También me encuentro con el dirigente de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa. Ya hemos contextualizado y hemos visto en el acto incluso la mención que le realizaba el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, a Andrés Velázquez, al eliminársele una elección. En el caso de usted, también diputado en su momento, cuando fue candidato por la gobernación del estado Zulia, ocurrió otra situación, para poner en contexto a quienes nos ven, particular, que fue que no decidió juramentarse y por ello fue destituido de esa elección. ¿Qué decir sobre esta creación de este Frente Amplio? ¿Qué puede hacer el ciudadano para reactivar ese proceso de movilización al que ustedes han llamado? Mira, en primer lugar creo que hemos acertado con el nombre del frente. Frente Amplio, Venezuela Libre. Porque lo que estamos buscando es la libertad de Venezuela. Libertad para que la gente pueda escoger qué es lo que quiere comer. Libertad para que la gente pueda expresar su pensamiento. Libertad para que la gente pueda elegir. Y en este momento esa libertad está siendo conculcada por el gobierno nacional, quien conjuntamente con la gente del Consejo Nacional Electoral han fijado una elección para el 20 de mayo sin contar con las condiciones necesarias para que podamos sentir que es una elección libre a través de la cual podemos elegir a un nuevo presidente de la República. Por eso hemos dicho, así no, y por eso constituimos este frente con el objetivo fundamental de, ante la grave situación de crisis que vive el país, podamos tener una resolución del problema por la vía democrática constitucional, que es la vía electoral, pero una elección en la que podamos tener un CNE equilibrado, donde la gente pueda inscribirse realmente en el registro electoral, donde la observación internacional sea una realidad y no una pantomima que viene el día de las elecciones, recorre unos centros de votación y no constata cómo las cosas se están haciendo. O sea que aquí lo fundamental es que nosotros podamos contar con ese proceso limpio, transparente, a través del cual podamos elegir a un nuevo presidente. Nicolás Maduro sabe que en una elección abierta y limpia no tiene la más remota posibilidad de ganar. Es un presidente repudiado por el pueblo, pero actúa con cobardía porque quiere controlar el proceso y a través de ese control reelegirse sin tener los votos para eso. Así que por eso nace este frente, para acompañar al pueblo en la situación grave que está viviendo y para que juntos busquemos una solución a esta problemática. Y la solución siempre tiene que ser pacífica y constitucional. Creo que el frente nace con buen pie, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, con la participación de todos los partidos políticos y con la esperanza de que Venezuela este año pueda enrumbarse hacia el cambio y su reconstrucción. Muchas gracias, diputado. Escuchaban las declaraciones del dirigente también de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien también se refería sobre la creación de este Frente Amplio en defensa de una Venezuela libre. Así lo ha calificado de esta manera este evento realizado por diferentes sectores del país. Es por ello que también entrevisto a Carlos Julio Rojas, representante del Frente Amplio en defensa del norte de Caracas. Te pregunto, mejor dicho, Carlos Julio, porque representas a la sociedad civil. ¿Qué nos puedes decir sobre estos anuncios que se realizaron? ¿Cuáles son las expectativas y exigencias que realiza el pueblo venezolano? Sí, primero nosotros, después de lo recogido en el acto del día martes, que fue en un ícono, que fue en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde todos los sectores, los gremios, los empresarios, los trabajadores, los vecinos, el chavismo disidente, bajo una sola consigna, que es una verdadera unión nacional y que realmente, ¿qué es lo que está pidiendo la ciudadanía? Que su dirigencia
dirigencia política y social esté con el sufrimiento de la gente. Aquí todos los días hay cola a las 3 y 4 de la mañana. Hoy pudimos ver a Henry Ramos. Lacrimógenas, ataques incluso a instituciones públicas. ¿Cómo incentivar al ciudadano que ya vivió esto en historia reciente para que vuelva a una movilización como esta? Hay que hablar el mismo idioma que habla el periodista, que habla el estudiante, que habla el médico, que habla la señora que se para en la madrugada para trabajar arduamente. Esa es la forma. Y que si alguien sabe hacer eso, pues que bueno, que saque lo mejor de sí y que la protesta sea pacífica, porque es constitucional. Pero todos sabemos los delitos que ¿Hay un resultado de esta protesta? ¿Esperas que tenga un resultado? Mi posición es que haga eco en la comunidad internacional para que actúe en defensa de la democracia y la soberanía, porque todos sabemos que los delitos de corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos se han convertido en un delito transnacional. Por esa razón, Nicolás Maduro y toda su organización debe ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Es más, esas elecciones del 20 de mayo ni siquiera deberían llegar. No debemos dar tregua a que ese día llegue. Muchas gracias. Escuchaban entonces la opinión de algunos de estos jóvenes de la resistencia. Nosotros vamos a escuchar de inmediato también al primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Ya él ha indicado sobre su decisión y reiterar la información que él tenía sobre esta convocatoria a un nuevo proceso también de movilización en el país. Nosotros vamos a escuchar también a Pablo Zambrano, quien es el representante de Feterasalud, de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, para que nos pueda decir, es una nueva convocatoria de protesta, de movilizaciones, cómo asumir desde el rol de los trabajadores, de los sindicatos y de las organizaciones este llamado que se hace el día de hoy. Bueno, en principio nosotros lo que creemos es que hay una gran necesidad de que el pueblo se encuentre, de que el pueblo se una, de que todos entendamos que la situación que vivimos de crisis es causada por el actual gobierno nacional, quien no quiere entender que sus errores nos han llevado a la miseria y sigue ese camino. Ya el gobierno, ejemplo, ha realizado un promedio de unos 9 decretos de emergencia económica. Inclusive hace unos 2 o 3 años Maduro dijo que él mismo se iba a encargar de la economía y eso no ha dado ninguna resulta. Entonces los trabajadores estamos en un momento muy difícil por el hecho de que se pulverizó el salario. Las contrataciones colectivas, por supuesto, quedan pulverizadas tanto en lo económico como en lo social. Los ingresos, al no ser suficientes, por supuesto, los trabajadores no pueden recibir o comprar, mejor dicho, lo que necesitan para vivir. Y de ahí viene el desarrollo de una gran diáspora de la mano de obra calificada del pueblo venezolano que se está yendo a otras latitudes como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, porque allá tienen salarios que están acorde, digamos, a la divisa norteamericana, el dólar, que es la que rige en la economía en el mundo. Sí, señor Zambrano, se habla de una nueva movilización, del inicio de una etapa de protestas. Ya hemos visto protestas sobre todo en el sector salud, al que representa por la falta de medicamentos, la falta de insumos. Incluso el día de hoy habían varias protestas en diferentes hospitales del país, pero también se nos vienen los recuerdos a estas movilizaciones por la autopista Francisco de Fajardo, donde se agredía a estos ciudadanos, a los trabajadores. Se utilizaban tanquetas para poder reprimir estas movilizaciones. ¿Existe la posibilidad, existe el llamado por parte de los ciudadanos a participar de nuevo en esas manifestaciones? Bueno, fíjate, nosotros creo que tiene que ser afinada la estrategia para las manifestaciones que se realicen. Tienen que ser manifestaciones pacíficas, porque ya entendimos que el gobierno tiene una línea de confrontación y los militares, en este caso, reprimieron en forma muy severa al pueblo venezolano. Incluso existe la ley contra el odio y una Asamblea Nacional Constituyente que también enjuicia, sin ser un ministerio público ordinario, también enjuicia a los ciudadanos. Entonces, para no repetir ese escenario, ¿qué van a hacer a nivel de estrategia? Bueno, tendremos que buscarla entre todos. Esa es una tarea del Frente Amplio, de buscar las estrategias precisamente para que estas cosas no suceden. Por lo menos nosotros en el sector salud, que siempre estamos protestando, hablamos con las autoridades y les manifestamos en este caso que vamos a hacer
protestas pacíficas porque es necesario y nos ponemos al lado de ellos. Porque quiero decirle, en este caso, a la PNB, a la Guardia Nacional, que ellos forman parte del pueblo, que ellos viven lo mismo que estamos viviendo nosotros en la crisis, que ellos tienen salarios injustos como los tenemos nosotros, que ellos están pasando trabajo, inclusive en ese sector también hay una gran diáspora, también se están yendo a otras latitudes buscando de alguna manera solución a su vida y también para ayudar a los que se quedan acá. Entonces nosotros afinaremos estas estrategias, vamos a una lucha pacífica, vamos al presidente de la Asamblea Nacional, a Fede Cava. Nosotros queremos ver a la dirigencia política presente en donde está sufriendo la gente, porque realmente lo decíamos el día martes en el acto del aula magna, más que miedo y desesperanza, lo que siente la gente es rabia y dolor, y por eso tenemos que transformar este sentimiento, porque hay que decirlo sin ningún tipo de miedo, que estamos cerca de un estallido social, las condiciones están dadas, transformar eso en un estallido social, en una rebelión popular que realmente sea pacífica, democrática y constitucional. Y los sectores deben estar donde está sufriendo la gente. Hoy pudimos ver como estuvo presente Juancho Montoya, que lo hemos estado con nosotros en todos los procesos de homenaje a los caídos, porque repetimos, aquí no hay muertos rojos ni muertos azules, sino víctimas de una represión de un gobierno de carácter fascista, que creo es en lo que coincidimos todos. De la represión, de la persecución hacia los ciudadanos. Tú también fuiste víctima en su momento sobre un enjuiciamiento que pasaron a tribunales militares y no a tribunales ordinarios. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y para que este tipo de situaciones no ocurran en este nuevo llamado? Sí, nosotros primero lo que tenemos que decir que aquí todo el mundo está bajo sospecha. Ante un gobierno que solamente tiene la represión como forma de detener esa rebelión popular, nosotros tenemos que estar cercanos a la gente. Utilizan los tribunales militares como mecanismo de coacción, de supresión y de rescatar algo importante. No solamente los que salimos en los medios de comunicación son los que estuvimos en la cárcel. Aquí salieron a protestar y hay protestas todos los días en los sectores populares. Conmigo en Ramo Verde estuvo preso un chamo que vive en La Vega, gente de Caricuao, gente del 23 de enero. Esos sectores populares están rebelados contra el gobierno y está en nosotros conducir. Es decir, aquí hay protestas todos los días y el Frente Amplio debe estar en esas protestas dándole conducción política para realmente transformar esa rabia, ese dolor en una verdadera rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional. Muchas gracias, Carlos Julio Rojas. Escuchaban, él es el representante del Frente Amplio en defensa del norte de Caracas. Vamos a escuchar también uno de los consejeros universitarios de la Universidad Católica, Andrés Bello, para que nos puedas decir cuáles son esas impresiones, expectativas, luego de realizarse estos anuncios y la creación de este Frente Amplio. Bien, mira, yo creo que realmente las expectativas es la de todos los venezolanos. Creo que es un paso muy importante para rescatar el valor de la ciudadanía como elemento fundamental para lograr un cambio político, y no solamente político, sino también social, cultural en Venezuela. En definitiva, yo creo que el día de hoy habla la esperanza, le habla a cada venezolano que se siente sumido en la tristeza, en la fragilidad de espíritu, sencillamente por un gobierno indolente que ha sido incapaz de darle respuestas a las ansias de futuro, al hambre de progreso de cada uno de los venezolanos. Yo creo que esta conformación del Frente Amplio Venezuela Libre precisamente va dirigido a cada venezolano que en este momento siente el dolor en la panza por no tener cómo comer o porque padece una enfermedad crónica y no consigue las medicinas, de que sí existe la posibilidad real de construir una Venezuela mejor, un futuro en donde no solamente los jóvenes, sino también los ciudadanos mayores puedan soñar con una vida digna, próspera en Venezuela. En definitiva, yo creo que hay que rescatar sobre todo el valor de la ciudadanía y este hito de civismo y de civilidad que representa esta constitución de un Frente Amplio, en donde entendemos que la democracia es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los políticos y que es también deber de los ciudadanos construir las instituciones democráticas que nos permitan vivir en un sistema que no proponga un modelo que subyugue la voluntad de miles y millones de venezolanos a tener un futuro mejor, sino que más bien propulse y sirva como una plataforma real para que los venezolanos construyamos esa Venezuela que nos merecemos. ¿Cuál es la situación de los estudiantes? Ya veíamos declaraciones de otros estudiantes universitarios que hablaban sobre la migración o el éxodo de jóvenes del país por diferentes circunstancias. Explícanos un poco para contextualizar y aquellos que nos ven cuál es la situación de los estudiantes hoy en Venezuela. Bueno, mira, no solamente los estudiantes universitarios, a quien tengo además el honor de poder representar desde la Universidad Católica Andrés Bello, sino también en los liceos, en toda y cada una de las escuelas y distintos espacios educativos, padecemos sin lugar a dudas de manera directa lo que es el éxodo importante de nuestros compañeros.
y es que desde el momento en que se subyuga también a la universidad a través del presupuesto o a través del transporte, porque este gobierno no permite ni siquiera comprar cauchos o aceite para que las unidades puedan transportar a nuestros compañeros a sus casas de estudio, hace que se dificulte el acceso a la educación, tal cual como está prevista en la Constitución. Es que estos tipos se han encargado de violar todos y cada uno de los derechos que están consagrados en una Constitución que ellos mismos promulgaron y que ellos mismos le pidieron al país que aprobara. Entonces, evidentemente nosotros los jóvenes venezolanos seguimos padeciendo esta gran diáspora que sin lugar a dudas pone a cada uno de los jóvenes a decidir por el mural de Cruz Díaz en Maiquetía. Y el compromiso de los jóvenes venezolanos es decirle a cada uno de esos venezolanos, jóvenes como nosotros que se encuentran fuera de nuestras fronteras, que sí es posible construir un país al que ellos quieran regresar. Que evidentemente este es un país del cual sin lugar a dudas tal vez sientan la necesidad de emigrar porque no ven oportunidades ni futuro, pero que sí podemos construir una Venezuela normal en donde ellos sueñen con volver y construir aquí su futuro. Sí, ayer me parece intentar que haya un cambio en Venezuela, o sea, que la gente vaya a votar y elija, no que la gente vaya a votar y ya esté elegido, en este caso el presidente Maduro. Esa es la lucha que vamos a ejercer, cada quien por supuesto en su ámbito seguirá en la lucha. Nosotros seguiremos en el sector salud dando la lucha y otros sectores de la población venezolana lo harán, y por supuesto lo que le pedimos al pueblo venezolano es que estemos unidos para salir de la crisis. Muchísimas gracias, señor Pablo Zambrano. Escuchaba entonces al representante de la Federación de Trabajadores del Sector Salud. De inmediato vamos a escuchar también a Víctor Márquez para poder tener un resumen sobre cuáles son estas estrategias que se van a aplicar en esta nueva convocatoria de movilización por parte del Frente Amplio para una Venezuela Libre. Fíjate, la primera cosa que yo destacaría es la amplitud de la convocatoria. Es un hecho inédito en el país que organizaciones de las instituciones como Fedecámara, como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica hayan tenido que dar un paso que le corresponde fundamentalmente a los partidos. Eso lo que pone en evidencia es la gravedad de la situación. ¿Y qué es lo que están defendiendo este cuerpo de instituciones? Están defendiendo la Constitución Nacional, igual que el resto de las organizaciones de la sociedad civil. Pero el drama que vive el país es de tal naturaleza que obligó, o de alguna manera le impuso a estas instituciones a asumir un rol mucho más protagónico del que le correspondía. Porque estamos defendiendo el derecho a la vida y lo que está en este momento en juego es la vida de todos los venezolanos. El hecho ha sido tan significativo, bueno, que el día de hoy vimos a los sectores del chavismo crítico señalando su incorporación a un frente, bueno, en el cual tenemos diferencias, tenemos posiciones distintas, pero entendemos que entre todos es que podemos sacar al país de esta grave crisis que estamos viviendo. Las acciones que están por venir están por planificarse. En este momento se han anunciado dos acciones particulares, una el 12 y una el 17. El 12 a la ONU para solicitar que no respalde el proceso electoral en el país y que no envíe observadores electorales porque no van a cumplir ese proceso con los estándares internacionales. Y el día 17 una gran protesta de carácter nacional contra el fraude e internacional. Entonces estamos en un proceso de desarrollo, hay que constituir los frentes en todos lados y hay una cosa que hay que entender, que no son las instituciones las protagonistas nada más, somos cada uno de los individuos, cada uno de nosotros de nuestro ámbito de competencia tenemos que aportar en la solución del país. Ahora, profesor, sé que quizás la pregunta es precipitada, pero se habla de un rechazo, o sea, el inicio de esta convocatoria es en rechazo a unas elecciones que no tienen garantías constitucionales, o al menos así lo ha denunciado la oposición y también los diferentes gremios o sectores del país, como en el caso de los universitarios. Sin embargo, quedará toda esta movilización, estas acciones, quedará todo para solamente la fecha del 20 de mayo. ¿Qué pasará una vez de que se ejecute, en caso de ser este el escenario, unas elecciones en Venezuela como se han planteado hasta ahora? ¿Qué va a pasar luego que se elija a un gobierno o que se ratifique, por ejemplo, a Nicolás Maduro como gobernante en el país? ¿Qué va a pasar para que no ocurran, como ocurrió el año pasado, para no repetir acciones como ocurrieron el año pasado, en que estas protestas terminaron en más aprehensiones y en personas asesinadas? Fíjate, cuando un régimen es autocrático y dictatorial no hay garantías para los ciudadanos y para la protesta pacífica. Los que formamos parte de este frente tenemos plena conciencia de los riesgos que estamos corriendo, pero el país reclama, bueno, que salgamos en defensa del mismo y de los derechos ciudadanos. Estamos dentro del marco constitucional, estamos exigiendo lo que es obligación del Estado, garantizar la vida, garantizar la salud, garantizar la alimentación, el trabajo y la educación. Nada de esas obligaciones del Estado están siendo cumplidas.
Entonces, el proceso electoral es el mecanismo creado por la sociedad para producir los cambios en el seno de una sociedad. Desgraciadamente, el gobierno nacional ha convertido el mecanismo en un fraude. Y al ser un fraude electoral, nosotros no podemos reconocer lo que emerja de ese fraude electoral. Por lo tanto, le doy una mala noticia al presidente Maduro. Hasta el día 20, si es que hay elecciones el día 20, él será un presidente con legitimidad de origen. A partir del día 21, si comete el exabrupto de reelegirse de forma fraudulenta, él será un no presidente. Será una persona no reconocida ni por la comunidad nacional ni por la comunidad internacional. Es decir, perderá legitimidad de origen. Nadie lo va a invitar para ningún lado. Se va a tener que quedar encerrado en el país y solo podrá viajar a aquellos países que están vinculados con regímenes dictatoriales. Entonces, le informa a Maduro que eso es lo que le viene de ahora en adelante. Y que la población venezolana no va a seguir tolerando que le esté acabando con los venezolanos y particularmente con la población más vulnerable, porque lo que están padeciendo el mayor sufrimiento son los sectores populares. Esta transmisión donde veíamos este pronunciamiento que realizaba entonces la plataforma unitaria por una Venezuela libre. Ya nosotros desde las afueras de este mismo Centro Cultural Chacao vamos a realizar otras entrevistas a ciudadanos que también tomaron la iniciativa de participar el día de hoy en esta convocatoria, en esta actividad y también poder preguntarles y consultarles sobre estas decisiones o digamos este acuerdo que se ha anunciado en la opinión pública. Se hablan de 2 movilizaciones, se habla de unir a la sociedad civil, a todos los miembros para poder rechazar las elecciones presidenciales. Como ciudadano quería consultarle cuál es su opinión. Bueno, como ciudadano hoy acudo a ese llamado nacional que es la creación de un frente libre con la responsabilidad plena de tener que contribuir para la recuperación de este país. Nosotros tenemos que asumir desde cada uno de nuestros hogares la responsabilidad de incorporarnos a este Frente Amplio, que no es más que la expresión de la unificación de criterios de todos los venezolanos, desde la juventud, desde las amas de casa, desde los empresarios, desde los dirigentes políticos, de igual forma desde aquellos que día a día labran el camino para poder recuperar este país y que aún tenemos la esperanza de no tener que irnos del país, sino quedarnos. Esa es la posición que como ciudadano hoy me aboca a poder asistir a este acto, a la convocatoria que ha hecho toda la comunidad nacional y además internacional, porque todo el mundo hoy clama que en Venezuela nos unamos para poder recuperar a una Venezuela libre y que podamos elegir de verdad y que podamos de manera democrática poder tener un nuevo gobierno como hoy lo pide más del 80% de los venezolanos. Sin embargo, yéndonos a los antecedentes, ya pudimos ver las protestas del año 2017, algunas agresiones, asesinatos también a estos jóvenes que decidieron pertenecer a este grupo de la resistencia. Veíamos incluso el pronunciamiento de uno de ellos que irrumpió incluso el acto y se le dio el derecho de palabra, pero ocasionó o terminó, digamos, el desenlace de esas protestas con algunas aprehensiones y todo este tipo de cosas. Teniendo en consideración estos antecedentes, ¿existe la voluntad por parte de los ciudadanos de participar, de retomar esa lucha de calle o movilizaciones como se ha anunciado hoy? El gobierno, con todo lo que realizó el año pasado, lo que ha pretendido es incluir miedo en toda la población venezolana. Sin embargo, hoy no existe más miedo que el que día a día tenemos que librar para poder vencer las adversidades que estamos viviendo los venezolanos. No nos queda otro camino. El camino es poder retomar las calles y poder seguir desde las calles, esperar recuperar a la Venezuela que estamos deseando. El año pasado más de 125 personas han fallecido la vida en manos de la dictadura, en manos de este gobierno, y que sin embargo a esta altura de la vida nosotros lo que nos queda hoy poder desde las calles exigir la libertad de todos los venezolanos y la liberación de todo lo que hoy estamos viviendo en manos de este régimen y en manos de este gobierno. Por eso continuamos en la calle, continuamos desde el frente en esta plataforma unitaria y ratificamos y pedimos a todos que se incorporen porque es la responsabilidad hoy de los venezolanos, es el llamado de hoy a todos los venezolanos a asumir la responsabilidad que nos toca para librar la lucha de la recuperación de una Venezuela libre. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? Ramón Martínez. Muchas gracias, señor Ramón. Están escuchando opiniones, testimonios de personas que están en este evento presente el día de hoy. Hoy también fue noticia durante este acto uno de los jóvenes de la autodenominada Resistencia, quien también está presente en este lugar, y él decidió, aunque no tenía previsto participar en este evento de manera voluntaria, poder dar su opinión. Nosotros vamos a hablar con él, hemos podido ver a través de nuestra transmisión en vivo cómo quisiste dar ese derecho de palabra, dar esa opinión sobre el tema de los jóvenes en la resistencia. Más allá de este mensaje de una nueva convocatoria para el 12 y luego para el 17 de marzo,
¿Cuál es el mensaje que tiene en este caso esta representación de los jóvenes de la resistencia? Bueno, realmente tomé el derecho de palabra como lo establece el artículo 62, que como ciudadanos tenemos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de nuestros representantes, ¿no? Y quiero decirle que sí, aplaudo el hecho de la unión, pero es momento también de deslindarse de aquellos personajes que le han hecho tanto daño a nuestro país y tomar en cuenta las bases sociales realmente para impulsar esta verdadera lucha. De igualmente hacerle entender nosotros mismos que no están dadas las condiciones de seguridad electoral ni constitucional para legitimizar esa fraudulenta elección que será el 20 de mayo. Por esa razón, nuestra posición es la movilización, nuestra posición es denunciar para que lo único que se elija en este país sea la cárcel donde Nicolás Maduro Moro debe pagar el resto de sus vidas. Te reitero la pregunta porque ya incluso uno de los ciudadanos le hacía la solicitud, le hacía la interrogante, ¿no? Ya hay precisiones o hay antecedentes, mejor dicho, de cómo se desarrollaron las protestas el año pasado, el año 2017. Terminaron en asesinatos, terminaron también en aprehensiones y torturas, daños físicos y digamos también psicológicos contra algunos de los ciudadanos por estos ataques de bombas a la